Audax, la congresista Patricia Chirinos ha lanzado una grave alerta sobre lo que podría ocurrir entre organizaciones criminales venezolanas y organizaciones criminales peruanas. Porque en el Callao han surgido varios anuncios, comunicados que están dando la vuelta en redes sociales, donde se precisa que las organizaciones, los criminales peruanas van a acabar con las mafias venezolanas. Un descontrol, tenemos la nota. Madre, mira. Venezolano que vemos, venezolano que lo tumbamos con madre, perros miserables. Ojalá que nuestros asesinos asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo. Lamentablemente se torna muy lejano, un sendero de paz en estas horas de paralización y angustia. Más bien crece la indignación por la inacción del Ejecutivo y crece la alerta de una potencial guerra sanguinaria. Las mafias más ranqueadas del Callao, cuerpo a cuerpo y ráfaga por ráfaga, contra los más avesados y despiadados venezolanos. La congresista con más experiencia del primer puerto lo confirma. Con todas estas últimas matanzas y asesinatos que han habido en el Callao, ha desatado que las organizaciones criminales en el Callao ahora ya estén buscando un enfrentamiento directo a manera de defensa. Hemos visto varios videos de anoche, de hoy en la mañana, en que ya los líderes de las organizaciones criminales de la provincia constitucional del Callao están con sed de venganza. Acá en el Perú estamos los frío, que con que todo esto va para tu cabeza, mira. En las últimas horas se viralizaron estos mensajes chalacos de muerte y de plomo, pese a que el general Óscar Arriola confirmó la captura de los presuntos autores del atentado contra el chofer Luis Chinchay en plena avenida Venezuela. En el Callao todavía prima la sed de venganza. Recordemos que por décadas los partidos políticos, dirigentes vecinales, sindicatos y hasta comunas han sido tomadas por criminales que nacieron en los barrios más tradicionales como Atahualpa, La Siberia, Sarita Colonia, Barracones o La Perla. Estos líderes estarían cavilando una respuesta contundente a esta afrenta. Vamos a hacer limpieza en todo el Callao. Comenzamos con el Callao. ¿Está bien? Espero que las demás provincias comiencen a colaborar. Ahí está. Yo estoy con madre que están para la con madre, ¿ah? Ahí está. La gente está activada. Durante el 2024, en Lima y Callao se han registrado asesinatos de venezolanos que habrían perpetrado horrendos crímenes. El antecedente más grave de un conflicto data del Agustino y de la Victoria a fines del 2023. Los expertos del hurto y del robo agravado decidieron ejecutar redadas. Los mototaxistas peruanos, víctimas de los llaneros, también se unieron a la causa. Incluso hubo extranjeros que se salvaron de morir linchados, así como motocicletas y mototaxis totalmente quemadas. En el 2023, esta frase generó terror por varios días. Recordemos que solo en el Callao la curva de sangre va para arriba desde el 2022, cuando se registraron 92 muertes por arma de fuego. Tiempo después, en 2024, hubo 157 decesos fatales. Antes de que se desborde todo y estalle una guerra en la que los vecinos chalacos estarán en medio del fuego cruzado, Patricia Chirinos propone al gabinete ejecutar un toque de queda drástico en las ciudades que se desangran. Poniendo un toque de queda por regiones, las regiones donde haya más álgido el índice delincuencial, en este caso empezando por la provincia constitucional del Callao, porque ojo, ahí se viene una guerra. Recuerden que yo he sido alcaldesa en La Perla, he sido autoridad 20 años seguidos en el Callao, conozco de cerca cómo se trabaja allí, cómo trabaja la delincuencia. Chirinos, quien calificó de mayordomo al premier Adriancén, ya no tolera más la indolencia. Bueno, la propuesta del gobierno es trasladar a los criminales más peligrosos al penal de Chayapalca en Puno. Hicieron una requisa y se supone que es uno de los penales más seguros, más impenetrables, donde están los presos más peligrosos, pero han encontrado una antena Wi-Fi y también de telefonía. fueron causantes de las escenas más escalofriantes de las páginas policiales. Se trata de 5 avesados secuestradores y extorsionadores de las 2 bandas criminales más temidas del país.
que pretendían reorganizarse y operar desde la cárcel de Lurigancho. Organización. Me vincula con los pulpos. Organización. Los pulpos. Delito. Secuestro. Organización. Los pulpos. Pero en Chayapalca ni siquiera el infierno helado ha logrado silenciar a los cabecillas del crimen organizado. Lo que allí se encontró revela que el crimen no solo sobrevive, sino que evoluciona incluso en las condiciones más extremas. En el techo del pabellón número 2, las autoridades hallaron una antena satelital conectada directamente a una celda mediante cables ocultos, una placa electrónica que completaba el sistema de conectividad, otros objetos prohibidos como cigarrillos y audífonos. De hecho, es una expresión de inseguridad, probablemente de corrupción, no me queda la menor duda. Pero, de nuevo, Chayapalca, desde mi punto de vista, es un penal ordinario en términos de infraestructura y lo único que tiene de alta seguridad es su ubicación, casi 5.000 metros de altitud, hace difícil la convivencia, un frío intenso. Estas instalaciones permitían acceso ilegal a internet y comunicación externa, lo que demuestra la capacidad organizativa de los internos para vulnerar los protocolos penitenciarios. Lo cierto es que este penal de máxima seguridad no solo requiere aislamiento físico, sino también una vigilancia tecnológica y estructural mucho más estricta. La respuesta puede ser compleja, pero la pregunta es simple. ¿Es suficiente el aislamiento geográfico o necesitamos una reforma integral en la gestión penitenciaria? Los trasladan a Chayapalca como una manera de asegurarnos que está garantizada nuestra seguridad. Pero vean ustedes lo que ha ocurrido. La DIVIAC y la Fiscalía han logrado desarticular una banda dedicada a la venta de autos robados. Hasta ahí todo bien. Lo increíble de este caso es que el líder de esta agrupación es nada menos que un recluso. ¿De dónde? Del penal de Chayapalca. Es una banda criminal operando desde frentes inimaginables. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, conjuntamente con la Fiscalía, lograron desarticular a una organización criminal dedicada a la venta de vehículos robados. Lo desconcertante es que el líder de todo un esquema delincuencial no es nada más ni nada menos que un recluso del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, Chayapalca. Persona que desde el penal de Ancón ha estado delinquiendo. Prueba de ello que actualmente se fue rotado al penal de Chayapalca. Según refieren las autoridades, a los vehículos se le clonaban las matrículas para que al momento de ser distribuidos en diferentes regiones del país no registren mayor inconveniente. Hacían el cambio de placa. El vehículo robado siniestrado simplemente le cambiaban la identidad y le ponían otra identidad de otro vehículo idéntico, porque los colores son pocos en los vehículos, pero limpio. Cuestión que si era intervenido no figuraba como robado. Por lo pronto, la policía y el Ministerio Público seguirán con las investigaciones por este caso que pone en la mira al penal con mayor rigor en seguridad. Y creo que aquí no caben medias tintas y tampoco entrar o seguir en esta fase de negación, ¿no? Como a veces declara el mismo jefe del INPE, el señor Yaque, cuando dice no, desde los penales allí no se organiza ni se gesta ningún delito de la calle. Bueno, esa es una muestra. Pero hay que hacer una reforma integral, sí, porque parte de lo que está sucediendo también lo tiene la Fiscalía. Ayer el programa Contracorriente ha revelado que son cerca de 1.400 imputados, acusados por diversos delitos que hoy gozan de su libertad a propósito del paro de transportistas en reclamo de la inseguridad que vivimos. Es el sentir de los choferes que ante los brutales asesinatos de sus colegas salieron a las calles a pedir ayuda, desesperados por no saber si regresarán con vida a sus casas cuando salgan a trabajar. 60 soles vale mi vida, señorita, 60 soles no pago, por 60 soles me van a matar. La pregunta es, ¿ayuda de quién? En lo que va del año, han sido 19 los choferes que les han arrebatado la vida.
No puedo creer que permitieran que delincuentes estén libres, disfrutando de la libertad. ¿Y él? ¿Quién le vuelve a esos niños su padre? ¿Quién? Un mensaje directo para la Fiscalía, sobre todo la fiscal Rocío Balbín Mueras, quien habría liberado a criminales que semanas antes habían extorsionado a la empresa de transporte Etuchiza, mejor conocido como El Chino. Jefferson Vargas Salcedo fue capturado el 29 de marzo del presente año en la jurisdicción de San Juan del Lurigancho por el delito de implicancia y flagrancia delictiva en el delito de extorsión contra la empresa El Chino. Estos se autoproclamaban y se autoinculpaban que ellos habían sido los autores de los homicidios de los choferes de esta empresa de transporte. Muy aparte, en su declaración, este sujeto aceptó su participación en los ilícitos penales de extorsión. Según cifras proporcionadas por fuentes de la Policía Nacional a contracorriente, en lo que va del primer trimestre del año, en Lima, de los 7.734 delincuentes detenidos, 1.422 fueron puestos en libertad. Otro caso similar es el de Adán Tapia Palomino y Jesús Núñez Lizardo, de 15 años, quienes el pasado 12 de marzo fueron detenidos por la policía al encontrarle armas de fuego y mensajes extorsivos contra 3 empresas de transporte. Se pudo conocer Etmosa, Etusa 73 y Translisa. Se pudo conocer que uno de los menores fue liberado. El juez no consideró ninguno de estos elementos de convicción y por el contrario desestimó el pedido del fiscal, entregándoselos a sus padres. Y el juez indica de que tenía arraigo familiar, ¿qué arraigo familiar puede tener este menor? Queda en manos de la Junta Nacional de Justicia iniciar algún proceso sancionador, disciplinario sancionador, para determinar por qué esta fiscal y este juez dejaron en libertad a estos delincuentes confesos. ¿Cómo es posible que el que ocasionó el atentado contra uno de los choferes de la empresa El Chino esté nuevamente en la calle, pese a haber confesado su propio delito? La policía hace un esfuerzo enorme para capturarlos, pero el Ministerio Público los libera. Eso parece ser una regla. Por eso es que no podemos combatir la criminalidad. Y a pesar de esto y de que los buenos elementos de la Policía Nacional en este momento están poniendo el pecho para luchar contra el crimen, el defensor del pueblo, José Gutiérrez, ha dicho ayer en Milagros Leiva que uno de los elementos que permite el avance de la criminalidad es que la población no confía en la policía. Necesitamos recuperar ese espacio perdido, producto de la desconfianza, del accionar negligente y muchas veces delincuencial de malos efectivos. Correcto, hasta ahora. En las comisarías. Estoy de acuerdo con usted. Saque usted una encuesta cualquiera. No existe ningún ciudadano en el Perú que tenga una confianza puesta en su policía. Y eso nos juega en contra, porque ese binomio de la inteligencia comunitaria con la Policía Nacional no existe. No existe. Porque de lo contrario, nuestra labor de inteligencia y contrainteligencia funcionaría a la perfección y podríamos capturar a todos estos malhechores en la brevedad, en el tiempo más inmediato. Bueno, a propósito de tiempos inmediatos, ayer nos enteramos de una noticia muy preocupante en este contexto de inseguridad. Este delincuente responsable de las últimas extorsiones, crímenes, porque hay personas que no pagan cupos, es apodado El Monstruo. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ayer ha confirmado que se habría fugado del país. ¿Será verdad o una nueva patinada? 4 de febrero de 2025. Busquen bien, policía, busquen bien. Empiezan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. El jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, aseguró que esta vez el temido monstruo del Cono Norte hizo maletas y fugó del país. Una versión que meses atrás ya se había escuchado y que el autodenominado secuestrador de secuestradores se encargó de negar, pues cerveza en mano y con una popular cumbia de fondo, desafió a la Policía Nacional. Fue en febrero último. 4 de febrero de 2025. Busquen bien, policía, busquen bien. Empiezan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Y es que los presuntos esfuerzos que se hacen desde el Ejecutivo parecen no servir frente a Eric Moreno Hernández,
el más buscado y escurridizo delincuente de los últimos tiempos y por el que desde hace varios meses han puesto sobre la mesa $500,000 de soles por su cabeza. El también conocido Chinito de Belaúnde es buscado por ser el líder de los injertos del Cono Norte, sanguinaria organización que ha ocasionado los más crueles secuestros en los más recientes años, como el de la adolescente Valeria, una escolar que estuvo cautiva por 5 días. Tranquila, ya. Otra de sus víctimas fue Jacqueline Salazar, una joven empresaria que camino a su casa fue raptada por sujetos vestidos con chalecos de la Policía Nacional, tras más de una semana, ubicada en una casa de Caraballo. Extrañamente, en cada operativo policial cae un miembro de la banda. Pistoleros, extorsionadores y sicarios han desfilado enmarrocados de pies y manos, pero nunca han podido ubicar al cruel monstruo. ¿Volverá a responder con otro video? Será cuestión de esperar. ¿A dónde le va a llegar su flor? No toda la vida van a ser coroneles, generales, o sea, no toda la vida. ¿Qué dice la presidenta Dina Boluarte sobre el tema de inseguridad ciudadana que tiene a delincuentes prófugos que se burlan de todos los peruanos, ¿no? Ella dice que no depende de ella, que esta problemática ha escalado en los últimos años y que su gobierno no puede combatirla en tan poco tiempo. El Ejecutivo está haciendo todo lo posible y lo imposible, créanme que es así. Y estamos desbaratando día con día bandas criminales. Los estamos hacinando, sí, porque no hay más cárceles. Las tenemos que construir, sí. Estamos en ese proyecto, sí. ¿Está participando en ello el sector privado? Sí, porque vamos a construir cárceles rápidamente, obra por impuesto. En 2 años y meses de gobierno de la presidenta Boluarte, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo. Este Ejecutivo está dando respuestas firmes, de decisión política firmes. Bueno, la presidenta debería saber que es su deber, ¿no? Constitucional, el implementar políticas públicas que nos garanticen orden y seguridad para todos los peruanos. Es su responsabilidad y no distraernos con aquello que no hicieron en anteriores gobiernos, porque eso ya se sabe. Pero en 2 años, si es que no es capaz de implementar políticas que luego se puedan seguir, entonces apaguemos las luces y nos vamos todos. Porque digamos que hay una representación y todos los peruanos esperamos medidas urgentes y drásticas contra la criminalidad. Yo me pregunto entonces, ¿para qué está? ¿Para qué está? Si no es precisamente para idear una estrategia de lucha contra el crimen organizado. Es probablemente la principal preocupación de todos en este momento. Que no es posible que en este momento los peruanos tengan que pagar un cupo para continuar vivos. Eso no es posible, pero ella sostiene que no es su responsabilidad y quiere deslindar culpando a otros gobiernos, que sin duda también tienen lo suyo, porque la situación actual no se gestó de ayer para hoy, eso está claro. Pero ¿qué es lo que está haciendo ella ahora, que tiene la oportunidad de representar a la nación? ¿Lo está haciendo bien? Me pregunto yo. Ayer decía que una movilización, un paro de transportes no iba a solucionar el tema de la delincuencia. Claramente los transportistas no han salido a protestar creyendo que su movilización va a parar la delincuencia. Han salido porque necesitan ser escuchados, porque no les están haciendo caso, porque no están aplicando medidas efectivas. Un poquito más de sensibilidad al momento de hablar y sobre todo de compromiso y responsabilidad. Bueno, y a propósito de lo que ocurría ayer en las calles, mientras se daba toda esta movilización de transportistas, en el Congreso de la República se han aprobado algunas normas que buscan luchar contra la criminalidad, no a eliminar aquellas que podrían favorecer a la criminalidad. No, hay otras. Por ejemplo, y esta genera mucha polémica y tiene que ver con el arma que se va a dotar o que se va a entregar a los serenos. Serenazgos armados con pistolas o electrochoc.
Mientras el paro y las marchas llegaban a su pico en la capital, el Congreso debatió en un pleno temático todo un paquete de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. El primer tema que se tocó fue el de armar a los serenos con las famosas pistolas eléctricas. Tras un intenso debate se acordó que los serenos estarán libres de responsabilidad penal si provocan daño o muerte, en los casos en que actuaron cumpliendo sus funciones conforme al reglamento o en legítima defensa. Al respecto, la Comisión considera que la capacitación es importante en el uso de medios de defensa y que su uso debe regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad, únicamente en situaciones donde otras medidas sean insuficientes para neutralizar una amenaza de manera efectiva. Es decir, el accionar de los agentes de serenazgo debe ser coherente con la intensidad y la peligrosidad de la amenaza. El Ministerio del Interior tendrá que evaluar si los serenos del país, a la par del electrochoque, puedan portar cámaras en su indumentaria para captar las intervenciones en tiempo real. Durante la jornada, congresistas de vasta experiencia militar cuestionaron que el gabinete Adriansen no ha explicado ningún plan contra el crimen, lo que sería clave para debatir las leyes. Si no conocemos la estrategia que está aplicando el Ejecutivo, ¿qué leyes vamos a aprobar nosotros? ¿Las leyes que vamos a aprobar son propuestas del Ejecutivo o son intereses de nosotros? Estamos al revés. Si nosotros no conocemos la estrategia que ellos están aplicando, que lo ha debido decir el primer ministro ayer y decir, oye, Congreso, yo necesito esta ley, si nosotros debatiríamos esa ley y la aprobaríamos. Pero ¿qué cosa vamos a hacer hoy día? Además, el congresista José Cueto explicó mejor su polémica propuesta para los choferes. Ayer recomendó que usen láminas antibalas para los buses. Hoy envió un mensaje más contundente, pidiendo inversiones a los empresarios del transporte. Es una idea. Si las empresas no lo quieren hacer, porque he escuchado a varios dirigentes que no, que es una cuestión que no se puede. Sí se puede. Si las empresas y nosotros mismos ante esta situación de guerra en que estamos, porque es una situación de guerra, y ante la inoperancia, desgraciadamente, del sistema de seguridad que no está dándole la protección, en estos casos a los transportistas, y las empresas no quieren apoyar, seguiremos en lo mismo, pues. Una segunda ley aprobada en el Pleno Especial fue la que otorgó a OSICTEL las facultades para la identificación, geolocalización y rastreo de terminales móviles, así como la suspensión de la línea telefónica, el bloqueo del email y la baja del servicio móvil. Los usuarios podrán enviar su solicitud a OSICTEL para que efectúe la suspensión de la línea y bloqueo de email, tan solo con la denuncia respectiva. El plazo de ejecución que deben cumplir las empresas telefónicas en el Perú será de 12 horas. A la par, se flexibiliza el mecanismo para que los investigadores policiales accedan a la información de los teléfonos usados para la extorsión. No voy a parar hasta matar a alguien y cerrar tu colegio para siempre, porque de mí nadie se burla. Veo que tenemos tantos proyectos de ley que van al Ejecutivo, son observados sin mayor criterio. Y también existe una ley migratoria de migraciones para deportar a los venezolanos, pero el Ejecutivo no hace nada, o sea que... Al cierre de este informe, el pleno temático de seguridad continúa mientras los congresistas Eduardo Salguana e Hilda Portero reciben a dirigentes del transporte. Este lunes 21 se llevará a cabo una mesa de trabajo especial en el Parlamento para estos fines. No obstante, hay disputas dirigenciales a la interna de los transportistas que complican el panorama de diálogo. No se descarta un próximo paro más fulminante en este mes de abril. Bueno, y mientras el Congreso de la República intentaba ayer sacar algunas iniciativas legislativas para luchar contra la criminalidad y estar en sintonía de lo que la población les viene pidiendo hace tiempo, porque ellos también tienen una responsabilidad enorme, el paro fue contundente. El paro de transportistas ayer fue contundente. Tenemos imágenes de lo que fue ese día de protesta legítima. Es el cruce de las avenidas Fawcett con Venezuela, límite del Callao con San Miguel. Así vivieron transportistas y manifestantes la paralización del transporte urbano. Indignación por la intratable ola de asesinatos en contra de conductores, pero a su vez, premura y desconcierto desde tempranas horas por parte de los usuarios para lograr llegar
a sus destinos. ¿Ha visto pasar desde que llegó un vehículo? No, nada. Yo vengo de Pacasmayo y Bocanera. No hay cómo movilizarse. Sí, ¿Cuánto tiempo tiene ya esperando? Ya una hora. Sí. No ¿Hacia dónde dirige? ¿Acá de la Plaza 2 de Mayo hacia dónde? Callao. ¿A Callao? Sí, Santa Rosa. ¿Cuál va a ser la alternativa que va a tomar? ¿Va a tomar un colectivo? Sí, no dejan que trabajen los colectivos, me voy a tener que regresarme, ¿no? Ante la alta demanda de la ciudadanía para trasladarse a distintos puntos, una alternativa emergió en medio de este paro. Ahí vemos cómo en este caso los buses de la policía están ayudando a los ciudadanos que tratan de movilizarse con las unidades de transporte público que hoy están con el paro, pero que la policía está dando esta alternativa para que los usuarios puedan llegar a sus destinos. Pese que a esta mañana el trasladarse ha sido una verdadera complicación para los ciudadanos limeños y chalacos, estos se mostraron a favor del paro. En realidad sí estoy a favor del paro porque entiendo la preocupación y también por los transportistas que temen por su vida. Pues bueno, en realidad es muy preocupante porque todos creo que tenemos familia, que nos trasladamos diariamente y estamos expuestos a esa inseguridad, ¿no? Bueno, por una parte está bien porque por la inseguridad y apoyarnos. Por un lado tenemos a los choferes y familias exigiendo una reacción inmediata. Por el otro, usuarios que se ven afectados por el paro de este rubro. Todo está en manos de las autoridades. ¡Dina, tu madre! ¡De tu madre! ¡Dina, tu madre! ¡La de tu madre! Y ayer inclusive hemos podido percatarnos de que habían pasajeros que se subieron, consiguieron unidades, pero que llegaron a determinado punto del traslado y se encontraron con un grupo de manifestantes que los obligaron a bajar de estos vehículos. Portando palos y realizando amenazas, rodearon la unidad y obligaron a los ocupantes a descender de un vehículo de transporte público en el distrito de Ate. Las exigencias de los manifestantes es que todos los gremios de transportes que circulan por Lima Este se plieguen al paro. Y la respuesta fue casi absoluta. Un ejemplo fue la empresa de transporte Polosac, más conocido como Los Loritos. Sin embargo, pocos fueron los vehículos informales que brindaron sus servicios, subiendo el costo del pasaje. Autónomo, señores, autónomo. ¿Hay movilidad o no hay movilidad? No, no hay nada. No hay nada. ¿A dónde te vas? Ceres. ¿Ceres? ¿No encuentras Comi, nada? No, nada. ¿Para dónde te vas? ¿Para qué parte? Para Americana Norte. ¿No encuentras Comi, nada, ni bus? ¿Con qué bus ibas siempre? ¿Y no ha pasado ninguno todavía? Desde muy temprano se apreciaron avenidas y calles de Ate sin presencia de buses de transporte público. Hubo molestias y angustia de los pasajeros en varios paraderos, pero también existió quienes entendieron y apoyaron el paro. ¿Qué piensas del paro, maestro? ¿Qué opinas? No, está bien porque todos deben atacar así. Todos. Muchos muertos. Muchos muertos, demasiado. Ya no hay tranquilidad para nada, Es el colmo ya. Es difícil conseguir carro, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes tú? ¿De arriba? El transporte informal sacó provecho de la situación en un momento duro que atraviesa el país con asesinatos por extorsión en el sector transporte. Bueno, y una de las zonas donde más se sintió este paro de transportistas fue en la zona norte de Lima. Los manifestantes llegaron hasta la puerta del Congreso de la República. Tomaron las calles para hacer sentir su voz de protesta. Cansados de la ola criminal que los ataca, transportistas de Lima Norte hicieron una sola fuerza y llegaron desde Puente Piedra hasta el centro de Lima para exigir un drástico cambio a las autoridades. Desde muy temprano, la vía Panamericana Norte lucía totalmente vacía. Solo transitaban vehículos particulares. Pasajeros esperaron largo tiempo para subir a alguna de las unidades que los lleve hasta sus centros de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí más o menos? Una hora. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el centro de Lima, hacia Los Olivos. ¿Por trabajo, por estudio? Trabajo. ¿En qué trabaja, caballero? En metalmecánica. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Lo van a esperar? ¿Tienen 2 horas supuestamente de tolerancia? En el caso de mi trabajo no se pronuncian sobre eso. Como dice, ha salido todo que supuestamente hay un tramo de 2 horas, pero no nos dicen nada. Quienes intentaban hacer su agosto era el transporte informal,
Combis piratas y colectivos elevaban la demanda a su antojo. ¿Cuánto tiempo está aquí ya? Ya más de media hora. Más de media hora. ¿A dónde se dirige? A Plaza Norte. A Plaza Norte. ¿Ha encontrado vehículo? ¿Cómo está un poco la demanda? No hay, muy caro, están cobrando. Hasta primera de pro están cobrando 10 soles. 10 soles. ¿Y normalmente cuánto cobran? Un sol. Cerca de las 7 de la mañana, desde el óvalo Zapayal se iniciaba la larga caminata, acompañada de banderas y hasta una rata, en honor a las autoridades. Los manifestantes estaban dispuestos a todo, pues no dejaban que aquellos que no participaban del paro salgan a trabajar. Algunos buses fueron detenidos y obligaron a sus pasajeros a bajar de los vehículos. Misma situación que pasaba con los colectivos. En plena marcha, encontraron esta camioneta roja por la que se enfrentaron con la autoridad. No están permitiendo que los colectivos sigan trabajando. No, porque están cobrando 20, 30 soles de Ancón a Puente Piedra. 30 soles desde Puente Piedra. Y nosotros cobramos un sol 50. Otro de los momentos tensos se vivió en el Puente Huánuco, pues la marcha debía tomar esta ruta hasta llegar a la avenida Bancay. Sin embargo, los agentes de la policía lo impidieron, desatando el caos. Miren, miren lo que pasa con esta autoridad que nos están agrediendo. Nosotros queremos pasar al Congreso. Estamos yendo a reclamar nuestros derechos, señorita. Miren, nos agreden, nos meten con la vara, nos pegan. Nosotros no somos delincuentes, somos transportistas. Tras una maratónica caminata, la misión se cumplió. Los trabajadores de las empresas del norte, centro y sur se juntaron frente al Palacio Legislativo, donde esperan que sus reclamos sean escuchados y la sangre deje de correr en las pistas de nuestro país. Bueno, y en esta situación hay quienes se aprovechan, sin duda alguna, de lo que sucede. Miren lo que ha sucedido con colectiveros y empresas privadas que a falta de buses salieron a las calles y cuadruplicaron sus tarifas. Gente luchando por subirse a una unidad de transporte público. Colectiveros haciendo su agosto en abril. Mototaxistas aglomerados buscando pasajeros. Así se vivió el paro de transporte en Lima Sur, que fue acatado en casi toda su totalidad. Muy temprano las personas intentaban llegar a tiempo a su centro de labores, pero era casi imposible, por la ausencia notoria de transporte público. Yo no me he perjudicado, por ejemplo, yo con 3 movilidades estoy acá, me falta otra movilidad más, o 2 más, soy peleado de Chorrillos, y no hay pues. Ese es mi problema, igual que para todo el público. ¿Hacia dónde se dirige usted? A Lurín. ¿A Lurín? Sí. ¿Ya hace cuántos minutos está esperando? Ya 1 hora ya. ¿Ya una hora, no hay carro. En Villa María del Triunfo se notó que la empresa de transportes públicos se habían adherido al paro, provocando que los colectiveros elevaran su tarifa. ¿Hay un incremento por la misma situación? Sí, no, claro, sí. ¿Normalmente cuánto cobraban y cuánto cobran ahora? Acá a lo que haya. ¿Está apoyando el paro? Paro, porque yo tengo que apoyar el paro. Trata que nos matan. Vemos que no hay movilidad, ¿no? No, estoy llevando mi moto. Imposible, mira cómo está todo. Y ¿Normalmente cuánto cobran a esta ciudad? un sol. En realidad, un sol, hasta 2 soles, hasta donde yo me dirijo, pero terrible, está terrible. En el mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, muchos puestos estaban cerrados y los ambulantes de su alrededor sentían el paro por la ausencia de la clientela. No hay público, pues no hay público, no hay mucho público, no hay demasiado, no ha venido mucho público. Estamos parados acá. Y a esta hora nosotros tenemos venta, pero no hay venta, está una mercadería entera. En Santa Anita el panorama era similar. Algunas combis y cúster salieron a circular pese al temor de ser atacados. Combi 50% más. Nosotros trabajamos con temor o sin temor, tenemos que trabajar, porque necesitamos, tenemos familia, tenemos hijos. Un llenador de carros que prefirió mantenerse en el anonimato nos relató que en el óvalo de Santa Anita los extorsionadores cobran cupo a diario y él también es una víctima. 30 soles quieren cobrar cupo. Sí, yo también pago. Y eso de diario. Fueron 460 empresas y más de 20.000 unidades que se unieron a la protesta por la seguridad y para frenar la ola delincuencial en contra de ellos.
Bueno, y el ministro de Educación, Morgan Quero, está permanentemente utilizando los colegios como espacios para dar discursos políticos. Esta vez ocurrió en San Martín de Porres, donde textualmente le consultó a los estudiantes si lo que deseaban era estudiar o detener sus actividades a causa del paro de transportistas. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Trabajar o parar? ¿Qué prefieren? ¿Estudiar o parar? Todos queremos trabajar y todos queremos estudiar. Bueno, y todos quisiéramos que el ministro encontrara otras plataformas para hacer estas vivas, ¿no?, políticas, que no sea frente a niños. Los niños necesitan otros mensajes, no que algunos políticos o ministros se aprovechen justamente de estas tribunas para lanzar vivas que no vienen al caso. Vamos con otros temas. Anoche, Milagros Leiva Entrevista ha tenido acceso a la pericia forense del caso Nilo Burga. Ustedes recuerdan que por muchos días se quiso dar, ¿no?, con fuerte tendencia la versión de que él se habría quitado la vida. Sin embargo, esta pericia demostraría que no solamente fue asesinado, sino que manipularon la escena del crimen. Han pasado 105 días donde el dueño de Frigo Inca fue hallado muerto en un hotel de Magdalena. De acuerdo a la tesis fiscal, en el 2022, Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial, cuando ocupaba el cargo de director en Jaliwarma, habría sido contactado por el propio Burga Malca para ganar 108 licitaciones. Ahora, peritos hallaron huellas entre el sillón y cama, una toalla sucia y rastros dactilares, al parecer para limpiar la escena del crimen, donde habrían participado hasta 2 personas. Pero sin embargo hemos encontrado que la cara está hacia arriba y en cúbito dorsal, separado del cúmulo. O sea, eso quiere decir que lo han movido. ¿Por qué? Porque se ve esta sangre, acá se ve bastante sangre y acá es limpio. ¿Cómo se explicaría eso? ¿Quién movió esa parte? En el hombro izquierdo, ¿no?, de la persona que se ha encontrado en cúbito dorsal se encuentran cúmulos. O sea, sangre acumulada, coágulos de sangre acumulada, miren, y en grandes cantidades, ¿no? Las heridas en el cuello provocadas por un cuchillo que no sería el mismo hallado en el lugar se hicieron en diferentes ángulos y los cortes son tan profundos que no coinciden con un suicidio. Los cortes que presenta en el lado izquierdo, ¿no?, el lado izquierdo de esta región del cuello, el mecanismo de acción es de izquierda a derecha, todos son de izquierda a derecha. Pero hay más, y ojo con este detalle, porque en el piso hay manchas de sangre y solo un tanto quedó en la media del empresario. Pero sin embargo, miren, tenemos 1, 2, 3, bueno, hasta 4, miren, 4 manchas de arrastre. Claro, solamente una parte está limpia, pero ¿qué pasó? Por su lado, la ex empleada de Frigo Inca, Noemí Alvarado, curiosamente ya anunciaba un complot contra la empresa. Ella ya sabía que alguien quería atentar contra la vida del señor Nilo Burga y esta información ella se la guardó. Fuentes de Milagros Leiva Entrevista señalan que la muerte de este empresario habría sido planificado por una mujer, pero que no sería la esposa de Nilo Burga, sino una relación extramatrimonial. Pruebas que resultan tan importantes e irrefutables que la Fiscalía deberá valorar y sumarlas pronto a la investigación. Vamos ahora porque sobre este tema el abogado precisamente de la familia de Nilo Burga ha dicho en entrevista con Milagros Leiva que queda claro que a Burga lo asesinaron y no se suicidó como inicialmente se quiso plantear esta hipótesis. Tengo en la mano un informe científico que acredita que el señor Nilo Burga, el presidente de Frigo Inca, lo mataron. Esa es la verdad. Y no basado en pálpitos, subjetividades, como se sentó acá mismo el general Arriola, y para él, antes de concluir la investigación, dijo que se había matado él mismo.
Dijo que había sido un suicidio y que nadie había entrado a la habitación de Burga en el transcurso de su muerte, que el que había encontrado era el abogado, el amigo, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a ver si el general puede volver a sentarse en este mismo lugar después de leer esta pericia y si todavía piensa que él se ha autolesionado. Bueno, y este caso se tiene que investigar, qué duda cabe, ¿no? Porque hasta el momento, y según lo que ha revelado, imagínense, solamente en este caso ni siquiera han sido citadas las partes. O sea, no han llamado a nadie. La Fiscalía no está haciendo su trabajo para esclarecer este hecho que es sumamente delicado en una trama que se está quedando en el tiempo y están dejando que se dilate el proceso. Vaya usted a saber con qué intereses ocultos hoy por hoy que se sabe sobre esta pericia. Vamos a repasar lo que ha sucedido con Janet Tello. La presidenta del Poder Judicial ha hecho un llamado al Congreso de la República para que puedan de alguna manera trabajar en conjunto por la inseguridad, pero también que se consideren algunas leyes dadas por este Congreso en favor justamente de organizaciones criminales. Como dije al asumir la presidencia del Poder Judicial, la actual coyuntura nos interpela con un enorme sentido de urgencia y nos exige unirnos para dejar de lado cualquier tipo de diferencia y trabajar de manera conjunta. Dio un mensaje contundente en medio de un paro que representa la desesperación de muchos por erradicar la ola de criminalidad que azota nuestra capital. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también socava los cimientos de nuestra convivencia pacífica y democrática. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, decidió salir y dar la cara para pedir enfáticamente al Congreso que actúen con más firmeza. Que la seguridad y el bienestar de la ciudadanía dependen de decisiones legislativas oportunas y responsables. También debo recordarles la imperativa e impostergable necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Unidades de Flagrancia, herramienta necesaria para garantizar una justicia más rápida y efectiva como mecanismo de respuesta adecuada en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Bueno, debería saber la señora Tello que cuando acá se proponen leyes, se le pide opinión a todos. Si son leyes que están relacionadas con el Poder Judicial, con el Código Penal, siempre se le pide opinión al Poder Judicial. Todos están lavando las manos acá. Yo puedo tener una sola ley. Aplícala, pues. Aplícala. Como tú como Poder Judicial o tú como Ministerio Público, el policía captura y tú sueltas a las 48 horas. Hay casos que se han detenido de personas que ya tienen antecedentes y las han vuelto a soltar. ¿Eso también es culpa del Congreso? También se dirigió al Poder Ejecutivo para pedir que se pueda otorgar más recursos en la lucha contra la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Solicito al Poder Ejecutivo concretar la asignación de los recursos que se necesiten para su total implementación y funcionamiento, a fin de llevar a cabo un trabajo efectivo entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por supuesto, con el Poder Judicial. Hizo además un llamado a la unidad en una época de crisis. La seguridad de la población es una prioridad compartida y solo a través de la colaboración y el diálogo, pero también con firmeza, podremos enfrentar este desafío. Un desafío que implica nuevas y contundentes leyes, fiscales y jueces competentes y además un financiamiento que podría ayudar a esta lucha contra la criminalidad, que al menos por ahora vamos perdiendo por nocaut.
La vamos perdiendo, sin duda. Vamos ahora a hablar del doctor Mario Cavani, porque ha sido citado por tercera vez a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder por las operaciones de la presidenta Dina Boluarte. Cavani deberá dar detalles sobre la evaluación preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio del año 2023, tiempo en el que le realizó las intervenciones estéticas a la mandataria. La cita está programada para mañana viernes 11, para el día de hoy en realidad, hoy 11 de abril a las 9 de la mañana en la sede del Parlamento Nacional. Bueno, parece que la presidenta Dina Boluarte extraña al exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Si no, uno no se explica por qué estaría pensando nuevamente en contar con su presencia y con sus servicios en el gobierno. El programa Contracorriente ha dado a conocer que se estaría de alguna manera preparando un cargo para que sea asesor de eficiencia en varios ministerios. ¿Es un jefe del gabinete que estaba perdido en el espacio? ¿O es que la presidenta Dina Boluarte no le comenta todo a su primer ministro? Y por ello, a la hora que es consultado por una reciente información que reveló el programa Contracorriente, al premier solo le restó decir que no le ve nada de malo. Y es que según información de Contracorriente, el censurado exministro del Interior podría ocupar el cargo de asesor de eficiencia de los ministros. Dicho en buen cristiano, un primer ministro en las sombras. El señor premier Gustavo Adriancén es algo peor que un fantasma, porque en su cara le están diciendo: señor Gustavo Adriancén, como usted no puede coordinar la eficiencia de los ministros que están a su cargo, vamos a poner un asesor mío para que lo haga. Y es que seguro el premier anda pensando si realmente es o no un fantasma, como lo calificó su antecesor. Lo acusó de desleal y hasta de fomentar una cortina de humo. Pero volviendo a Santibáñez, el hecho de que el exministro podría ser asesor de sus ex colegas sería una broma de mal gusto, según nos comenta el ex titular de la cartera de trabajo, Juan Cheput. Es una broma de mal gusto, ¿no? Que un ministro que fue censurado por incompetente e ineficaz se convierte en el coordinador de eficiencia de todos los ministros. Es un insulto, pues, a todos los peruanos de buena voluntad. Un caso que no sería raro, pues no hace mucho el exministro Julio de Martini, cuestionado por el caso Caliwarma, fue contratado como asesor en el Mincetur. Yo creo que hay un patrón común. La presidenta necesita colocar en su entorno a gente que sabe cosas que la pueden perjudicar. Lo cierto es que si se confirma ese cargo de asesor para Santibáñez, la presidenta Dina Boluarte tendrá mucho que explicar. Bueno, otra ministra que está siendo sumamente cuestionada es la titular del MIDIS, Leslie Urteaga. Se ha presentado ya una segunda moción de interpelación en el Congreso de la República contra ella por los recientes casos de intoxicación de escolares vinculados al programa de alimentación Huasimicuna. Esta solicitud responde a la necesidad de fiscalizar las acciones del MIDIS ante las consecuencias de una gestión que ha comprometido la salud de cientos de estudiantes. Bueno, Susel Paredes va a ser denunciada ante la Comisión de Ética. Ya la denunciaron, son cerca de 16 congresistas. ¿Y esto por qué? Por llevar, recordemos, a personas de sexo masculino durante el Foro de Diversidad y Derechos, luchando por la igualdad y justicia, que se llevó a cabo el 31 de marzo. Son 30 hombres que se identifican como transgénero que fueron a este evento, de los cuales la misma congresista, y hay imágenes, los lleva a los servicios higiénicos destinados para mujeres. Bueno, y esto ha generado incomodidad, la van a investigar en la Comisión de Ética. Bueno, Vladimir Cerrón aparentemente tiene una suerte en el sistema de justicia o tiene una excelente defensa también. La primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín, presidida por el juez superior Walter Chipana, resolvió archivar el caso contra Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos.
El proceso judicial giró en torno a la denuncia de que Cerrón habría recibido 15 millones de dólares de la empresa minera Chinalco. Según la Procuraduría, no habría incrementado Cerrón directamente su patrimonio, sino que este habría sido distribuido entre su entorno más cercano y militantes de Perú Libre. A pesar de esto, durante la investigación se determinó que no existe un desbalance patrimonial. El líder de Perú Libre celebró esta decisión y dijo que después de 10 años de investigaciones no hay desbalance patrimonial. Bueno, lo cierto es que hay cuestiones médicas, pero también hay reglamentos y en el Ministerio Público son muy estrictos con relación a sus artículos. Por ejemplo, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que habla que la incapacidad física de uno de sus representantes lo puede inhabilitar, ¿no?, del cargo. El fiscal Pablo Sánchez padece de Parkinson y estaría muy avanzado. Entonces, él continúa despachando, sigue cumpliendo con sus funciones en la Fiscalía y claro, uno se pregunta dónde queda el cumplimiento al artículo 60 de la Ley Orgánica justamente del Ministerio Público. Para hablar de este tema tenemos ya con nosotras al doctor Julio Rodríguez, quien es abogado y nos va a comentar precisamente. Doctor, muy buenos días, bienvenido al Día con Willax. Esta norma que es muy clara, ¿no?, en el caso del doctor Pablo Sánchez y dice: el cargo termina por incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada. Muy buenos días a ambas. Ahora, es importantísimo tomar en consideración que un representante del Ministerio Público, un fiscal que decide respecto a la libertad de las personas, que tiene la potestad constitucional de ejercer la persecución del delito, tiene que estar en óptimas condiciones, no solo mentales, sino también físicas, en la medida que las físicas imposibiliten la realización de sus labores funcionales. Ahí ha habido evidentemente algunos cuestionamientos en su oportunidad. Es por esa razón que varias personas que tienen algún tipo de discapacidad física igual han sido nombradas en el Ministerio Público, porque hay algunas de ellas que no representan ningún tipo de perjuicio al ejercicio de la función constitucional de ejercer la acción penal como manda la Constitución. ¿Cuál sería el criterio? Porque se habla de incapacidad física, pero también recordemos que hay enfermedades o padecimientos, como es el caso del Parkinson, que tiene ciertos grados, ¿no? ¿Hasta qué punto se considera que este mal lo impide seguir despachando o lo impide seguir cumpliendo con esta función? El peligro en el Parkinson no radica solamente en el ámbito físico, sino que tiene definitivamente afectaciones en el ámbito mental. Y esa es la parte más preocupante, porque si solo se tratase de algún tipo de dificultad en el movimiento, como ya se ha dicho anteriormente, en la medida que esta dificultad física no afecte la labor del fiscal, obviamente esta no tendría por qué generar una inhabilitación o una suspensión en el cargo. Claro. Pero el Parkinson sí tiene un correlato mental. Por ende, ahí sí es peligroso. Sí tiene, doctor, pero acá dice claramente por incapacidad física o mental permanente. ¿Cómo podríamos, o sea, el doctor Pablo Sánchez en este momento se encuentra bajo este supuesto médico permanente? Sí, claro. A ver, el Parkinson no es curable, solo es tratable y es una enfermedad degenerativa. Por lo tanto, tristemente esto no es que se ve menguando con el tiempo, sino se va agravando. Y por ende eso definitivamente afecta a la función pública. Esto necesariamente tendría que generar un examen de un experto en medicina que establezca en qué condiciones está. Y si no está en óptimas condiciones mentales para poder ejercer la función pública, definitivamente tendría que ser separado del cargo. ¿Quién lo tiene que ordenar? Bueno, esto tiene que venir directamente de la Fiscal de la Nación. Al tratarse de Sánchez Velarde, de un fiscal supremo, la única posibilidad es que esto se haga a partir
de lo que la fiscal de la Nación decida y evidentemente en esas condiciones comunicarlo a la Junta Nacional de Justicia, porque se trata de un caso excepcional, si bien es cierto. En otros países ya ha sucedido algo similar, en donde lo que han decidido en su momento es, por ejemplo, que el magistrado, sea fiscal o juez, ¿no?, pasa a la condición de suspensión, ¿no?, se le mantiene su sueldo en la medida que esta situación haya sido sobrevenida al ejercicio del cargo, y obviamente una vez que se jubile también se le va a mantener la pensión que corresponda. Pero la función como tal ya no debería ejercerla, porque esto genera un riesgo, como vuelvo a repetir, a la libertad de las personas respecto a las cuales tiene que decidir. Vamos a estar atentos, doctor. Gracias como siempre. A ustedes las gracias, que tengan buenos días. Que tenga buen día, son las 7:16. El ex jefe del gabinete, el ex premier Salvador del Solar, ha presentado una demanda para anular la resolución legislativa que lo ha inhabilitado para ejercer función pública. Esta es la demanda interpuesta por el ex jefe de un gabinete de cola larga y verde, Salvador Alejandro Jorge del Solar, para anular la resolución legislativa que lo inhabilitó. Fiel a su estilo, Tom Panta salió a prender su camarita y protagonizó su propia defensa. Las motivaciones políticas ilegítimas detrás de mi caso están llevando a los congresistas a buscar alguna razón para tratar de seguir adelante a pesar de lo que manda la Constitución. Todo hace indicar que el actor de cine quiere dejar a un lado la actuación y volver a la política de la mano de su abogado Luciano López. Sí, el mismo que trabaja ad honorem para defender a Marita Barreto y Rafael Vela Barba. Entiendo que Rafael, además a quien conozco desde la universidad, conozco su trayectoria y sobre todo su don de gentes. Yo entiendo que él, con la transparencia y la trayectoria personal que tiene, porque lo conozco hace muchos años, estoy seguro que él hará su defensa. Pero no solo eso, sino que el caso ha llegado nada menos que la primera sala constitucional presidida por el juez Osvaldo Ordóñez Alcántara. Sí, el mismo que votó por la cuestionada reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia, y que se fue luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en el Perú vivíamos en dictadura, presentándose como juez del Poder Judicial sin que nadie se lo pidiera y sin contarle al país quién le pagó los pasajes. Han presentado sendos proyectos de ley para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal. Igualmente, pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales. Asimismo, recientemente han aprobado la Ley 32130, mediante la cual facultan a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar del delito. Llama la atención que existiendo 5 salas constitucionales en Lima, o casualidad, llegue a la sala del juez Ordóñez, un magistrado con antecedentes que otorga medidas cautelares y sentencias de amparo que nulifican acciones del Parlamento para beneficiar a personajes muy cuestionados. Bueno, Otárola ha reaparecido, ¿no? Ha roto su silencio y ha atacado, ha insultado al primer ministro Gustavo Adrianzen, ha dicho que es un fantasma, ha criticado a otros miembros del gabinete. Bueno, Adrianzen se ha sentido aludido y le ha respondido. Este individuo sale a la prensa y me insulta inmerecidamente. No perdona, ni mucho menos olvida. En este segundo round de pullas, el premier Gustavo Adrianzen no escatimó en su ataque y le recordó a Alberto Otárola algunas graves acusaciones que tiene en su contra, aunque una de ellas resaltó entre las demás. Que lo único que pretende es ocultar gravísimos delitos como el tráfico de influencias, la negociación incompatible, el patrocinio ilegal, la colusión. Algo mucho más grave todavía, la violación. Como se recuerda, el silbatazo inicial lo dio el ex jefe del gabinete, cuando durante una entrevista desaprobó la designación de algunos ministros y mencionó que el actual premier es un alma en pena en el cargo, invocado por la presidenta Dina Boluarte. Pero ella es la responsable de nombrar, ¿no es cierto?, a un ágrafo como ministro de Educación,
a un pirañita como ministro del Interior y a un fantasma como primer ministro. O sea, que asuma las consecuencias de un verdadero jefe de gabinete. A mí ningún ministro me ha pisado el poncho. Y es que para el ministro Gustavo Adrianzen, las declaraciones de su antecesor buscan una desestabilización en el país, por lo que ha dicho que se mantendrá al margen. Pero como sean las cosas, he dicho que yo no me voy a referir al tema porque tampoco me quiero prestar para ser tonto útil de una cortina de humo. Por otra parte, el actual presidente del Consejo de Ministros cuestionó la poca presencia de parlamentarios durante su pliego interpelatorio el pasado miércoles. Los firmantes de la interpelación ni siquiera estuvieron presentes en el pleno. Y, se lo digo con toda sinceridad, me preocupó más que incluso el congresista que promovió la interpelación ni siquiera haya tenido la deferencia de explicarle al Pleno las razones de la misma. Incluso dijo haber sido víctimas de insultos durante su participación ante el Pleno. Fui objeto de un trato verbal inmerecido. Además, invocó al Congreso a poner en agenda la ley de terrorismo urbano en vez de continuar con los ataques. Bueno, mientras sigan los ataques en el Poder Ejecutivo, la realidad del Perú nos explota a todos en la cara. Miren ustedes cómo tienen que estudiar 150 niños de un colegio de Ayabaca porque su centro de estudio simplemente colapsó. Ellos están recibiendo clases en este momento en un cementerio. Aunque parezca increíble y tétrico, es una realidad. 150 escolares llevan clases en un cementerio debido a que sus aulas están a punto de colapsar. Se trata de los alumnos del Colegio Primaria y Secundaria número 14254 y del Colegio Inicial número 890. Como se aprecia, las estructuras de este camposanto fue habilitado para que los menores no pierdan clases y sigan con su aprendizaje a pesar de sus deficientes centros de estudio. Además de estudiar al aire libre, la misma capilla del cementerio se puso a disposición para impartir clases a la máxima cantidad de alumnos del caserío Mar Más Alto de la provincia de Ayabaca, en Piura. Según las autoridades escolares, la precaria situación de los colegios se debe a las intensas lluvias que vive esta región. Por ello, las paredes, techos y postes han terminado en condiciones de alto riesgo para los estudiantes que tomaban clases en estas aulas. De otra parte, las autoridades del UGEL de Ayabaca comunicaron que han enviado una comisión para evaluar los daños de las instituciones educativas a fin de tomar decisiones inmediatas. Pedimos al presidente, a la presidenta en este caso, para que nos apoyen y nos puedan dar las garantías para poder continuar con el servicio educativo. Ante ello, los docentes, padres y madres de familia piden ayuda a las autoridades locales y regionales para reubicar a los niños y así evitar alguna tragedia. Bueno, las lluvias arrecian la selva de nuestro país y en Loreto, ¿no?, el sistema de salud está a punto de colapsar justamente porque hay filtraciones en los hospitales. Con camillas fuera de las salas, medicamentos mojados y hasta con una sala de parto en los pasillos. En estas condiciones son atendidos pacientes en el Centro Médico Juancito de Sarayaku, el cual quedó totalmente inundado por el desborde del río Ucayali. Los médicos de este centro de salud tienen que ingeniárselas para no descuidar la salud de la población. Estamos trabajando las 24 horas. No estamos desatendiendo a nuestra población. Nosotros estamos ahí para poder brindar las atenciones de emergencia. Debido a esto, personal del centro médico optó por sacar las camillas de las salas y atender a los pacientes en los pasillos. Además, habilitaron una sala de parto en estos corredores ante el pésimo estado de las habitaciones. A esto se le suma que muchos medicamentos terminaron dañados por las inundaciones, perjudicando a los pacientes. Esta situación también se ve en los módulos de atención externos, como en el módulo Chiclayo, donde se almacenaban pañales, toallas y demás objetos que eran usados por la población, se estropearon al quedar sumergidos. Por ello se decidió atender solo emergencias y no consultas.
Por otro lado, las inundaciones no solo perjudican a los pacientes, sino que también podría traer enfermedades. A finales de esta creciente van a venir enfermedades como son dengue, leptospirosis. Entonces debemos estar preparados para ello. Ante esta gran problemática, las autoridades del centro médico piden al gobierno tomar atención a su grave situación. Tengamos un apoyo, ¿de qué manera? Implementación al personal de salud en medidas de seguridad. También pedimos apoyo para nuestros pobladores sarayaquinos en cuanto a ropas, abrigos, también pañales para los niños, alimentación, que es la base prioritaria, ¿no? Las inundaciones en el interior del país se agravan cada vez más y ahora hasta los centros médicos son afectados. Esperemos que las autoridades actúen de inmediato ante sus reclamos, ya que la salud de miles de personas está en juego. Viene lloviendo sin parar en Tarapoto más de 12 horas. Por supuesto, las familias, los dueños de comercios están muy preocupados que esta situación afecte sus viviendas y sus locales. La ciudad de Las Palmeras bajo el agua. Tarapoto viene soportando una lluvia torrencial que ha originado que se inunden calles y viviendas en diversas zonas de la ciudad. Uno de los puntos más afectados es el distrito de Morales, donde padres de familia y sus hijos ayudan incansablemente a expulsar el agua que ha ingresado a sus viviendas y que ha generado grandes daños. La activación de quebradas ha arrastrado grandes cantidades de lodo y desechos, causando el colapso de drenaje y dificultando así el tránsito de personas y vehículos. Incluso hay quienes han optado por utilizar capas de plástico para no mojarse y llegar a sus respectivos destinos. Tras más de 12 horas de lluvias intensas, comerciantes se han visto obligados a colocar baldes y tinas para evitar que el agua ingrese a sus locales. Las calles han quedado intransitables. Las autoridades han recomendado a la población evitar desplazamientos innecesarios y tomar medidas de precaución ante la continuidad de lluvias en los próximos días. Tenemos información en vivo, 7:27, alerta en la costanera. Ángel se encuentra en el lugar. Ángel Flores, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días, Albina, Perla. Nos encontramos en El Callao, muy cerca a Chucuito, aquí en la Costa Verde, porque se ha alertado los oleajes anómalos, producto de que los vientos están muy fuertes y eso hace que las olas crezcan y generen miedo a los conductores y transeúntes de esta parte del Callao, y por esa razón se ha cerrado este tramo que va desde Chucuito hacia la avenida Santa Rosa. Han cerrado un carril las autoridades. Si va desde el Callao hacia Chorrillos, por ahora no está permitido el acceso, pero sí desde el otro lado, es decir, de Chorrillos hacia el Callao. Las olas, cuando golpean, traen consigo piedras que ha caído en la pista, piedras que generan, miren, ahí están las piedras que han arrojado las olas aquí en el Callao, han prácticamente tomado toda la pista, y no solamente piedras, ojo, ha sido tan fuerte y está siendo tan fuerte el oleaje anómalo que hasta peces han salido del mar con las olas, como vemos aquí. Hay un pez que también ha sido arrollado por un automóvil. Es, digamos, lo impactante que les podemos mostrar a esta hora de la mañana. Las autoridades han decidido cerrar, tenemos entendido, hasta el domingo 15 de abril por precaución. La Marina de Guerra ha decidido tomar esas medidas. Sí, recuerda por favor el tramo que ha sido cerrado, como dices tú, hasta el día domingo, y en qué sentido. En el sentido, si los conductores quieren ir del Callao hacia Chorrillos, ese es el tramo que está cerrado. Solamente
un carril de la Costa Verde, este carril que va con dirección a Chorrillos. Y mencionábamos, si es que quieren venir desde San Isidro, Miraflores, Magdalena, hacia la punta, sí está permitido, los vehículos están pasando. Las ciclovías, o la ciclovía también, no tienen acceso, y por esta parte, que se pega un poco al mar, normalmente vemos a corredores, personas que trotan durante todas las mañanas. Tampoco está permitido el acceso a aquellas personas que hacen deporte a esta hora de la mañana. Este es el panorama, desolado, no hay carros, no hay personas que transiten. Es una situación que va a durar según el movimiento de la naturaleza, por supuesto. Por ahora la Marina de Guerra ha dispuesto que va a ser hasta el domingo 13 de abril. Bien, Ángel. Muchas gracias por esa información. Entonces, para que los conductores tomen sus precauciones, ya que uno de los carriles ha sido cerrado hasta el día 15 de abril. Vamos ahora con una mención muy importante. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. Tendremos más información sobre la inseguridad ciudadana. Congresistas alertan de que se viene una guerra entre organizaciones criminales.